Bien, vamos a hablar un poco de las inmunoglobulinas y los antígenos, cómo funcionan, cuáles son los factores que participan para su mejor unión y la efectividad de las inmunoglobulinas. ¿Estamos de acuerdo? Este estaría más en el capítulo 4 o 5 del programa. Bien. Ustedes ven lo que yo veo ahora. Parece que no me escuchan. Sí, profe. ¿Me escuchan? Bien. Y entonces vamos a hablar pues, de los receptores. Es muy importante comprender la función de los receptores. ¿Por qué? Y porque las células pueden identificar y detectar las moléculas o otras moléculas, ya sea propias o ajenas, a través de los receptores. Es decir, que los receptores son como los ojos, por decirlo así, de las células. Bueno, está claro que las células no tienen ojos, ¿verdad? Pero tienen manera de comunicarse y eso se llaman receptores. Bien, existen diversos tipos de receptores en la superficie de las células en general, ¿verdad? Y la mayoría sirven para enganchar o captar o adherirse a las inmunoglobulinas en su porción de la fracción constante. Y son moléculas ancladas a membranas y la mayoría de ellos poseen dominios del tipo inmunoglobulina. Es decir, que corresponden todavía entonces estos receptores a la superfamilia de las inmunoglobulinas, así como lo habíamos mencionado anteriormente. Bien. Tenemos entonces los receptores de diferentes tipos. Por ejemplo, los receptores del tipo gamma, que son los CD64, 32, 16, y los que son epsilon son R1 y R2, que habíamos visto ya por ejemplo, en los glóbulos rojos que se encuentran los R1. Entonces, por ejemplo, el primero, que es el factor constante gamma IR, o CD64, estos CD son receptores, ¿ya? En inglés es más o menos como, yo no hablo tan bien en inglés, no es que tan bien, no hablo luego el inglés. Pero sería más o menos decir cluster discrimination, una cosa así. O sea, cluster se escribe, cluster discrimination. Por eso se llama CD y le ponen un número que es su identidad propia. Es decir, que todos los receptores van a tener CD, no todas, la mayoría de los receptores van a tener CD y el número es lo que va a ir variando. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Por ejemplo, habíamos visto que los linfocitos CD4 y CD8, uno es citotóxico y otro es de colaboración, por ejemplo, ¿verdad? Así se identifican. O sea que por sus números. Entonces, posee 3 dominios del tipo de inmunoglobulina. ¿Se acuerdan lo que eran los dominios, verdad? ¿O no? Repito, por favor. ¿Eh? Los epítopos, sí, por favor. Los epítopos sí podrían ser un tipo de dominio, pero los dominios son secuencias de aminoácidos reconocibles, o sea, porciones de una proteína que tiene una secuencia repetitiva y reconocibles. Es decir, que yo puedo decir, por ejemplo, dominio 1. Quiere decir que el dominio 1 puedo encontrar más adelante otro similar al 1 y otro, así, o sea, en una proteína puedo tener varios dominio 1, por ejemplo, o dominio 2 o dominio 3, porque son secuencias. ¿Se entiende la idea, verdad?
Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene dominio 1, dominio 2 y dominio 3, que son claramente identificables. Eso es lo que significaría, ¿verdad? No es que solamente tienen eso, sino estos dominios son claramente identificables. A ver, voy a poner un ejemplo, por decir así, en la clase de inmunología tenemos, ahora mismo creo que somos como 30 alumnos, 31, conmigo 31, 30 alumnos, y podemos decir que hay dos dominios, por decirlo así, de alguna manera, claramente identificables, los varones y las mujeres. O sea que se pueden fácilmente identificar. Eso sería un tipo de dominio, pero hay que tomarlo como aminoácido, ¿verdad? Suponiendo de que ustedes son aminoácidos. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien, esto es muy importante. Bien, presenta una alta afinidad hacia la inmunoglobulina monomérica y las inmunoglobulinas IgG agregadas como inmunocomplejos. Por ejemplo, la inmunoglobulina M es pentamérica. Quiere decir que la afinidad por la inmunoglobulina M sería mínima. Porque a las monoméricas son las que se entiende la idea de monómero, ¿verdad? ¿O no? Voy a mostrar. Si se entiende, no voy a perder tiempo en eso. Si no se entiende, voy a buscar la forma de mostrarle más adelante o como sea, pero voy a mostrarle. Entonces, podríamos decir que esta inmunoglobulina es monomérica. Si esta se une a esta, sería dimérica. Y si hay tres, trimérica y pentamérica, hasta pentamérica se conoce. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Sí. Muy bien. Entonces, ahí ya... Bien. Está presente en monocitos y algunos menos en macrófagos sin estimular. La unión de inmunocomplejos, IgG antígeno, con la flexión constante gamma RI, se produce por el dominio C, que sería la cadena pesada C, gamma 2 del anticuerpo. Y ello estimula la muerte celular, la muerte extracelular, mejor dicho, de las células dianas, en un mecanismo conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Su sigla sería ADCC. Esto sería la importancia que tiene estos receptores. O sea, aparte de estimular la producción de citocina y otros factores estimulantes del sistema inmunológico, también estimula la muerte celular, que sería muy similar a la apoptosis, ¿cierto? Solamente que la apoptosis es un mecanismo natural en la que la muerte celular está programada desde desde el núcleo. En este caso, ocurre lo mismo, pero solamente que está estimulado. Es decir, que la muerte celular estaría acelerada. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque resulta que si nosotros tenemos inmunoglobulinas o complejos inmunoglobulina antígenos que se unen al factor constante del receptor celular y estimulan la muerte, eso a la larga puede producir, que al principio va a ser probablemente un mecanismo de defensa, pero a la larga, cuando se cronifica, eso ya sería factores de producción de inmunosupresión, porque esta célula que normalmente en vez de morir
en 3 o en 4 días, mueren en horas. Entonces, a la larga, esto va a ocasionar serios inconvenientes. Ese sería el CD64. El CD32 posee dos dominios, también del tipo de inmunoglobulina, de tipo, como si fuera una inmunoglobulina. Presenta baja afinidad por la inmunoglobulina G y aparecen en la superficie de monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células B, células linfocitos B y plaquetas. No es capaz de unirse a la inmunoglobulina del tipo G monomérico, pero sí es muy efectivo para captar inmunocomplejos o agregados de inmunoglobulina G. Los agregados de inmunoglobulina G no es tan habitual. Aparece en ciertas patologías. Por ejemplo, podríamos encontrar, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me fue el nombre, pero enseguida me acuerdo. El entrecruzamiento de varios de estos receptores con inmunocomplejo provoca la activación de la célula respectiva. En el caso de la célula fagocítica supone un aumento de esa actividad fagocitaria y en el caso de las plaquetas un aumento de la trombosis. Es decir, fíjense que estamos hablando de un mecanismo a la que estimula en el caso de del CD64, decíamos que estimulaba la muerte celular. En este caso no estimula la muerte celular, pero sí estimula la fagocitosis, en el caso de los macrófagos. Pero en el caso de de las plaquetas, ¿ustedes se acuerdan cuál es la función de la plaqueta? Hola. Ustedes están todos durmiendo, ¿verdad? La plaqueta no hará que ayudar a la coagulación, profe. ¿Sí? ¿Y cuál es la función? Ese es el efecto de su función. Sirve como tampón para rotura de capilares también, creo. Que sería el mecanismo de, ¿cómo se llama? El mecanismo de... No te escuché, te escuché, pero no entendí. Puede ser, sí, porque una vez que el sistema de coagulación se regula, empieza el proceso de reparación y ahí participa activamente también las plaquetas. Pero es muy importante señalar que con fines teóricos, con fines pedagógicos, las plaquetas tienen tres funciones. Uno es para que cumplan estas funciones, va a desembocar en un efecto que es lo que ustedes estaban mencionando. Entonces es muy importante que si cualquiera de estas funciones está disminuida o estimulado exageradamente o está desregulado, tendríamos serios inconvenientes en el sistema de coagulación. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de von Willebrand, es una patología muy poco común, hereditaria, pero que sí existe, ¿verdad? Ese sería una causa muy importante de la disfunción plaquetaria y por lo que el paciente generalmente presenta moretones de forma espontánea, fragilidad capilar o sangrado. Las mujeres, por ejemplo, en el periodo menstrual sangra un poco más de lo habitual y bueno, un montón de signos y síntomas que presentan, ¿verdad? En ese caso, está este CD32, que es el aumento de la función trombótica. Fíjense que el equilibrio homeostático o hemostásico en este caso, homeostático sí sigue siendo homeostático, pero también es hemostásico, porque cuando hablamos de homeostasis estamos hablando de cualquier regulación, de cualquier sistema, pero hemostasia
Si hablamos de un sistema homeostático de la hemostasia, estamos hablando del sistema de coagulación. En este caso en particular, el sistema hemostásico, hay un equilibrio muy interesante y muy importante para que podamos nosotros cumplir nuestras funciones en la vida, ¿verdad? Porque hay un desequilibrio de un lado, del lado de la trombosis, y ahí tendríamos inconvenientes. O del otro lado, que sería el lado del sangrado, y ahí tendríamos también serio inconveniente. Por eso que es muy importante este detalle. No sé si me comprendieron la idea. Sí, profe. Homeostasis. No, hemostasia viene del sistema de coagulación. Y homeostasis viene del sistema de regulación en general. Por ejemplo, la homeostasis respiratoria. Homeostasis, o sea, todo lo que se llama equilibrio fisiológico lo llamamos homeostasis en general. Luego podemos hablar en particular, por eso que decía, se confunde un poco ahí cuando hablo de homeostasis y hemostasia. Hemostasia específicamente hablamos de coagulación. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Es decir que la homeostasis es en general, puede ocurrir en cualquier sistema. Es decir, ocurre en cualquier sistema. No es que va a ocurrir, puede, si no ocurre. Si no hubiera homeostasis, estaríamos todos fritos. Bien. Por otro lado, los linfocitos B presentan una isoforma diferente conocido como el factor constante gamma RI2B, que cuando se une a inmunocomplejo provoca la regulación negativa de esta célula, es decir, retroregulación sobre la capacidad de la producción de anticuerpos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? En términos prácticos significa que cuando el antígeno ya está ausente, automáticamente los linfocitos B dejan de producir anticuerpos específicos para ese antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y el CD16, que es un receptor con dos dominios del tipo inmunoglobulina de baja afinidad, presente en macrófagos, células NK, neutrófilos y eosinófilos. Es el responsable del mecanismo de muerte celular dependiente de inmunoglobulina o anticuerpos. Y de la eliminación de los inmunocomplejos por parte de los macrófagos. Entonces sería, fíjense que cada receptor cumple una función. De hecho que no vamos a estudiar todos los receptores. Lo más importante nomás. Cumple una función o un rol elemental en el sistema. O sea que, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que cualquier persona que tenga déficit o defecto en los receptores celulares, ya sea CD16, CD32 o CD34, digo 64, tendría serio inconveniente en el sistema inmunológico, por lo que ya habíamos mencionado. Bien. Y por otro lado tenemos que es el factor constante gamma RN, que a diferencia de las anteriores no pertenece a la familia de las inmunoglobulinas, sino a la familia del complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1, porque posee beta 2 microglobulinas. Y presente en la cara luminal de las células del epitelio intestinal de neonatos, por eso es RN, de ciertas especies de mamíferos. Sirve para captar inmunoglobulinas de la leche materna en crías de ratones y otros animales y transportarlos al lado basal, de donde irán a la circulación. Esto es muy importante porque las inmunoglobulinas del tipo G tienen la capacidad de atravesar la placenta, por lo tanto, los recién nacidos, no solamente los recién nacidos, sino también los
del feto están en esa condición, ¿verdad? Bien. Y acá tenemos el epsilon, o sea, factor constante epsilon, que sería RI. Consta de 3 tipos de cadenas polipeptídicas, una alfa con 2 dominios del tipo inmunoglobulina y una beta con 2 cadenas y unida por puentes disulfuro. Está presente en mastocitos. Bien. ¿Alguien se acuerda para qué sirven los mastocitos? ¿O cómo funcionaban los mastocitos? Bien, la cadena alfa se une muy ávidamente al dominio de la cadena epsilon 2, es decir, el dominio adicional de la inmunoglobulina E. Está de más decir, ¿verdad? Que, bueno, falta todavía una parte de estudiar la estructura de la inmunoglobulina. Pero fíjense que gamma es G, epsilon es E. ¿Ven? La cadena mu sería M. Y así sucesivamente, o sea que los dominios del tipo de dominio que tienen le dan el nombre a las inmunoglobulinas. No es que a alguien se le ocurrió poner, este le llaman G, este le llaman A, este le llaman. ¿Entienden la idea, verdad? Sino los dominios son los que están dando los nombres. Bien, la cadena beta y las dos, y para que las dos gamma parecen intervenir en la transducción intracelular de la señal. O sea, el entrecruzamiento de dos receptores, epsilon y R, cada uno con su correspondiente molécula de inmunoglobulina, con un mismo alérgeno, provoca la degranulación del mastocito. ¿Se acuerdan que tenían los mastocitos en sus gránulos? ¿Cómo? Una sustancia inflamatoria que se llama histamina. Muy bien. ¿Y cómo era que funcionaban los mastocitos? ¿Cómo accionaban? ¿Qué es lo que tenía que hacer para accionar? Degranular. Sí, claro. Las interleucinas son citocinas que no tienen una especificidad. No es que a fulano le vamos a hacer efecto y al otro no, y una cosa así. Entonces, a todas las células del sistema empieza a estimular o a frenar, dependiendo de qué tipo de interleucina sea. Eso es otro asunto. Bueno, seguimos. Entonces, la fracción constante del epsilon R2 no pertenece tampoco a la familia de la inmunoglobulina, sino que presenta homología con varias lectinas animales, como la proteína de unión a la manosa. ¿Se acuerdan de la proteína de unión a la manosa, Carla? ¿En qué sistema actúa ese? La vía de las lectinas no era. En la vía de las lectinas, la vía de activación del complemento, vía lectina. ¿Se acuerdan? Entonces, estos receptores estarían activando entonces a los complementos. Por eso que es muy importante relacionar todas estas cosas para que podamos entender cómo podría tener afinidad o cómo podría desembocar una acción de una célula, por ejemplo, o de un sistema, como en el caso de los complementos. Bien, tiene baja afinidad hacia la inmunoglobulina E, presentes en células inflamatorias y linfocitos B, y se une al dominio C3, C epsilon 3 de la inmunoglobulina. Lo tenemos aquí. Estos serían los anticuerpos. ¿Ven? Esto sería un anticuerpo. ¿Ven? Y este sería la zona de unión del antígeno. ¿Ya? Es decir, que
este complejo inmunoglobulina anticuerpo, antígeno, anticuerpo, se va a unir, por ejemplo, a la membrana celular por la fracción constante, que sería esto. En este caso está representado por BCR, que sería el receptor de células B. Y es así como actúan para estimular las acciones. ¿Está bien? Entonces esto va acá, procura eliminar el antígeno, estimula al complejo, mejor dicho, a las células B. Luego, una vez estimulado, puede otra vez liberarse de esto y va a otra vez una así y así sucesivamente. Por eso que los linfocitos B, cuando desaparece este antígeno, automáticamente también desaparece su estímulo. Esto ya dijimos, ya no voy a repetir más porque ya dijimos esto que... Bueno. La interacción con un antígeno es un estímulo necesario para la activación de las células B y su expansión clonal y diferenciación de células secretoras de anticuerpos. Por tanto, la interacción con un antígeno desencadena funciones que contribuyen a su eliminación. Si nosotros nos damos cuenta aquí, cuando ustedes sean médicos de verdad, vamos a tener estos informes de linfocitos reactivos, por ejemplo. Cuando se informan linfocitos reactivos, si realmente son así, ¿verdad? Hay que entender de que no todo el mundo maneja este asunto, o sea, no es que es tan fácil de ver un linfocito reactivo. Pero las personas adiestradas les es fácil y siempre las pega en el ojo, ¿verdad? Entonces, suponiendo de que sea cierto la información o el informe que en un hemograma se ve linfocitos reactivos, eso implicaría que existe un antígeno presente. No es específico, no podemos saber antígeno de qué, pero por los signos y síntomas que presenta el paciente, podemos inducir a averiguar de qué tipo de antígeno estaría presente ahí. Y se busca. Eso se busca vía laboratorio. O sea, en el laboratorio se buscan los antígenos. O también se buscan los anticuerpos, dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? Antígenos se buscan en los primeros días y inmunoglobulina a partir del cuarto, quinto día, ya no vale la pena buscar antígenos. A ver, para que nos Profe, entendamos... Sí, perdón, cuando decís linfocito reactivo, ¿te referías al linfocito B o linfocito T? bien, ambos son reactivos, pero el que más se ve son los T. ¿Por qué? Porque son más, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que los linfocitos T son más grandes que los linfocitos B? Por lo tanto, un linfocito B, reconocer que esté activo es un poquito más difícil, a no ser que encontremos plasmocitos, que son otro esquema. Pero plasmocitos también encontrar no siempre se va a interpretar como uno reactivo. Porque, por ejemplo, las enfermedades como las mielomas múltiples cursan con plasmocitos. Entonces, es difícil de decir que la activación de los B sea solamente a presente de antígeno. O sea, es muy diferente hablar de un antígeno presente que hablar de mieloma. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. No sé si ustedes alguna vez vieron una persona con mieloma múltiple. Yo no, profe. O a lo mejor habrán visto, pero no lo reconocieron todavía. O sea, no están todavía en esa etapa de reconocer las patologías por sus síntomas. Por lo tanto, es bastante complicado, ¿verdad? Pero habrán visto, ya hay personas, habrán escuchado por lo menos, que personas mayores de 60 años, antes yo decía las ancianas, ¿verdad? Ahora como que estoy por llegar a los 60, entonces digo, personas mayores de 60 años.
Bien, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo decía, las ancianas están así, algo, ¿no? Pero ahora ya no me animo a decir eso. Las personas mayores de 60 años, sobre todo mujeres, que no tienen nada que ver con que yo sea machista o no, mujeres, porque el predominio de esta patología es en personas mayores, de mujeres mayores de 60 años, por eso no. Tiene una fractura espontánea de cadera, ¿verdad? O cabeza de fémur. Habrán escuchado así, no sé qué le pasó a mi abuelita que de repente se rompió la cadera y se cayó, no, estaba ahí sentada y ¡proc! Se rompió. Bueno, es una de las características, no es la única, ¿verdad? Pero es una de las características que presenta esta enfermedad, una fractura espontánea sobre todo de los huesos largos. Bien. Entonces, vamos a hablar por las superfamilias génicas de las inmunoglobulinas, que aparecen en distintas moléculas, no solo son inmunoglobulinas, así como habíamos dicho que habían receptores que son de las familias de inmunoglobulinas. ¿Y por qué se le dice a que son de las familias? Y porque poseen al menos un dominio típico de una inmunoglobulina. ¿Se acuerdan? Por eso lo que era importante que ustedes entiendan que era un dominio. Y habíamos hablado que el dominio es secuencia de aminoácidos reconocible, claramente reconocible. O sea que yo puedo reconocer que esta secuencia está en tal o cual molécula y así sucesivamente. Bueno. Entonces puedo decir que es de la misma familia. Bueno, estas proteínas están codificadas por genes que presentan homologías entre sí. O sea que la secuencia, está claro, ¿verdad? De que la secuencia de aminoácidos en una proteína está determinada por la secuencia de bases púricas y pirimídicas del ADN. ¿Está claro eso, verdad? ¿O no? Sí, profe. O sea, por eso es que podemos decir que es de la misma familia. Bueno, sería como que si nosotros hacemos el ADN al hermano, a cualquiera de los hermanos de ustedes, vamos a poder identificar que es de tu familia. ¿Por qué? Porque tiene el ADN o secuencia de ciertas porciones del ADN igual que el tuyo. Entonces es de tu familia. Por eso que las pruebas de filiación hoy en día es a través del ADN. Y lo que se detectan son dominios similares o iguales a la que tienen los progenitores. En este caso, siempre el que reclama la filiación o rechaza la filiación o reclama la filiación, siempre es el papá, ¿verdad? Nunca es la mamá. A no que ser que vos seas medio gallego, ¿verdad? Que estás embarazada tu hija o tu esposa o lo que sea y dudas de que sea su hijo, ¿verdad? Eso sería... Sin embargo, existen situaciones en que, por ejemplo, cuando hay secuestro de criaturas o de niños pequeños que después se encuentran y bueno, hay que comprobar si es tu hijo. O sea, en ese caso puede ser del varón o de la mujer. Pero generalmente lo que ocurre en un juicio, por ejemplo, es que el papá dice, no, ese no es mi hijo. Y la mamá dice, sí, es tu hijo. Ustedes saben, ¿verdad? Que la ley acá en Paraguay, si la mujer dice que es tu hijo, la ley le reconoce como si fuera que es tu hijo. Vos tenés que demostrarle que no es tu hijo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Eso es muy importante saber. Porque entonces, si vos... ¿Cómo? ¿Cuántos? Y el último que yo mandé a hacer más o menos costaba 3.500.000 más o menos. Cada uno. Porque
hay que entender de que no se puede hacer uno solo. ¿Se entiende, verdad? O sea, si yo quiero... ¿eh? Sí, no. Por ejemplo, si yo quiero decir que Santiago Gómez no es mi hijo, o sí es mi hijo, dependiendo de la situación, entonces me tengo que hacer yo y comparar con el tuyo. ¿Se entiende la idea? O sea, que sean dos al final. Siempre es dos. Como mínimo dos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el abogado de la contraparte dice, no, yo no creo en ese laboratorio, yo quiero hacer otro? Y hace también. Y el que pierde el juicio es el que paga todo. Y hasta donde yo sé, yo creo que él se mandó a hacer por dos personas, ¿no? O sea, serían tres. Porque el de él, que ya había que identificar su secuencia, o sea, los dominios que le corresponderían a... Y esos dominios sería reconocible en el hijo o la hija. Creo que dos nomás lo que a él se le hizo. Después el resto ya reconoce pan de Macao, güey. O va a atacar el hombre, entonces. Ah, es una lucha, ese Lugo. Sí. Pero hace poco hubo uno emblemático también. Eh, ¿Cómo se llama? El caso de este diputado Zavala. ¿Se acuerdan? Hace poco, no hace un año, menos un año. En diciembre creo que se resolvió eso. Pero bueno, eh, cuando uno es torpe, ¿no? O sea, no sé, se recibió de torpe ese diputado. ¿Y por qué digo eso? Porque las pruebas, pues no solamente es del ADN, sino, por ejemplo, este diputado le pagaba un departamento a la señorita, ¿verdad? Y estaba todos los recibos, porque tenía que pagar IVA, ¿cómo se llama esto? Eh, Renta personal tenía que pagar, entonces la boleta tenía que tener, bueno. ¿Y cómo me vas a decir que a alguien le pagaba un departamento de 15 millones de guaraníes, que es un super departamento, y vas a decir que nunca le viste a esa chica? O que solamente le visitas para, no sé, para ir a ver la tele. Sería una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, el que es torpe es torpe. Ya está. Y bueno, pero es importante, esos son detalles que hay que aprender, amigos. No es así, que sabes que yo no me hago el ADN y no sé qué historia. En el Código Civil, el valor del silencio también es un sí. ¿Entiendes la idea? O sea, eh, por ejemplo, me viene a mí la notificación de que me tengo que hacer un ADN para reconocimiento filial y yo me niego. Eso significa ya que es sí. ¿Me entienden? Bien, ese se llama valor del no. Eso no ocurre en lo penal, ¿verdad? En lo penal no, solamente en el Código Civil establece eso. Bien, esa es otra cosa ya. Estos diferentes genes entonces probablemente se originaron a partir de un gen ancestral que codificaba algo parecido al dominio de inmunoglobulinas. Fíjense que esto, ustedes habrán escuchado, ¿verdad? De que nosotros, los humanos, eh, ¿cómo se llama? Nuestros ancestros eran los monos, por ejemplo. Eso es lo que decían, ¿verdad? Y vos te vas por la calle y le miras a una persona así, bueno, es cierto, Pero bueno, a lo que voy nomás es que esos son los dominios que son identificables en, en los monos, que son muy parecidos a los humanos, y por eso se sostiene que nosotros provenimos
de los monos. Porque en los monos también hay dominios que son muy similares en los genes humanos. O sea, secuencia de, en este caso, de bases púrica y pimídica, que son muy similares, que también se llaman dominios. Bien. En el pasado dicho, gen debió de sufrir sucesivas duplicaciones y a partir de entonces cada copia del gen original evolucionó de modo independiente. Incluso algunas de las copias debieron fusionarse con genes o partes de genes diferentes. Bueno, esto es muy importante entender que el gen puede evolucionar. Lo que no puede evolucionar es el ¿cómo se llama? El organismo no puede evolucionar. O sea que un burro siempre va a ser burro, un caballo siempre va a ser caballo, y así sucesivamente. Claro, eso es lo que dicen los genetistas, se oponen a la teoría de la evolución, porque genéticamente no se puede evolucionar. Es decir, se puede mezclar, por decirlo así, entre comillas, una especie con otra especie, pero la probabilidad de pervivencia es mínima. Y si por ahí sobrevive y puede soportar el ambiente, que siempre tiene una limitación, por ejemplo, no pueden reproducirse. Y ustedes saben, ¿verdad?, de que si una especie pierde su capacidad de reproducción, es decir, una especie desaparece fundamentalmente por dos motivos. Uno, que, que mueran más de los que nacen. O sea, por ejemplo, en el caso de los, ¿cómo se llaman? El hombre, cazan más o matan más animales de lo que nacen. Entonces, probablemente va a desaparecer esa especie, ¿no? Y la otra probabilidad de desaparición que tiene es que no se puedan reproducir. Es decir, que esta generación muere y ahí nos morimos todos. ¿Verdad? Yo me acuerdo muy bien uno de los periodistas que es bastante, ¿cómo se llama esto? Muy agudo su forma de expresarse, sobre todo con algunos sectores de la población, como ser los homosexuales. Decía este periodista, ¿y por qué no le ponemos a todos en una isla y que se vean ahí? Traigo a colación no para en forma despectiva ni nada por el estilo, sino para entender nomás de que si nosotros hacemos eso que dice el periodista, esa población va a desaparecer. Eso es lo que dice, biológicamente. Claro que eso no es lo que dijo, no es, o sea, que él no dijo con ese fin ya eso, pues. Pero yo, utilizando un poco su ejemplo para explicar lo que es uno de los motivos de por qué no pueden sobrevivir las especies es por la falta de reproducción. Es decir, esa generación termina y mueren todos y nos morimos todos. Ya está. Ya. No hay nada que se pueda hacer. Según algunos que se hacen del profeta, del genio, no sé cómo eso, dicen luego de que al final la especie humana va a desaparecer porque vamos a dejarnos de reproducirnos. Es decir, que tanto el óvulo como los espermatozoides, ustedes saben, ¿verdad? De que no es, ustedes ya vieron biología, ¿verdad? Supongo que ya vieron. La estructura, lo celular. Bien. Y sí, pero a lo que voy nomás es que la fecundación de un óvulo no es tan sencillo como, bueno, parece tan sencillo porque, qué sé yo, justo cuando uno quiere que se embarace tu novia se embarazó, ¿verdad? Parece tan sencillo. Pero
desde el punto de vista científico, no es tan sencillo. Más o menos 200 a 300 millones de espermatozoides se enfrentan a un óvulo para, para fecundar a un solo óvulo. Imagínense, 200 a 300 millones de espermatozoides para fecundar. O sea que no es así como decimos, se va a fecundar y ya está. No es tan sencillo. Muy bien. Es decir, que si los espermatozoides pierden algunas capacidades como posee la movilidad o la velocidad de movilidad, es probable que pierda también su capacidad de fecundar. Entonces, esas alteraciones cuando ocurren por algún motivo, lo más probable es que la especie humana pueda desaparecer. Es una de las teorías, ¿verdad? Que en las condiciones en que nos vamos, es muy probable que sea cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense nomás un detalle muy importante, ¿verdad? Ustedes me pueden decir que ahora es probable que ahora se vea la misma cantidad o muy similar cantidades de neoplasias que hace 50 años. Y yo puedo decir que sí, por lo que ahora la tecnología detecta más que antes. Podemos entonces suponer que esto sería cierto. Sin embargo, sabemos que los factores predisponentes a las neoplasias en seres humanos son mucho mayores hoy en día. Por ejemplo, el consumo de conservantes, estabilizantes, edulcorantes, herérea, que son predisponentes a la degeneración del ADN de las células. Bueno, ¿quién no dice que con el tiempo, ¿verdad? Que esos mismos factores predisponentes a la degeneración celular provoque en el espermatozoide o en el óvulo. Y eso nos lleva a la bancarrota, por decirlo así. Bien, no sé si me comprende la idea. Hay más radiación, por ejemplo, el celular, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, ahora casi el 80 o el 90% de la juventud ya está utilizando anteojos. Son pocos los que no están utilizando. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Y porque hoy en día la irradiación de la computadora, de los celulares, de las pantallas, hasta en el auto hay pantalla táctil. Por lo tanto, son cuestiones que van surgiendo, ¿verdad? Son cosas nuevas. Bien. ¿Hay alguna duda de todo esto que estoy diciendo? Bien. ¿Cómo? No, sí. Bueno, podemos estar más cerca. Mira, hace como 5 años atrás, acá en el Paraguay, a una niña vendedora de mandarina en Yaguarón, le violaron y le mataron. Decimos violaron y le mataron, pudo haber sido uno nomás, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que vamos a suponer que sean 2, como mínimo. Al mismo tiempo que eso ocurrió, al mismo tiempo que ocurrió ese hecho, aquí en Asunción, un joven le puso una bomba en la boca a un perro. Mandibulín le llamaron después. Le salvaron al perro. O a perra, no se me acuerdo si era perro o perro. Al día siguiente, la población asuncena se manifestó en favor de Mandibulín. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de esa manifestación propiamente dicha. Ahora,
en cuanto a quién elige contra qué tipo de violencia. Fíjense que una niña fue violada y matada, o sea, muerta. Y un perro suponiendo que ambas situaciones son desastrosas, ¿verdad? O sea, de hecho que son desastrosas, pero no me parece lógico, ¿verdad?, de que se salga a manifestar en contra o sea, a favor del perro y no a favor de la niña. Ni le mencionaron a la niña. Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, y esa es la sociedad que estamos teniendo hoy en día. Con eso no quiero justificar de que no hay que manifestarse a favor de los perros o los animales en general, sino estoy nomás diciendo que nuestros valores va cambiando en las condiciones en que estamos viviendo hoy en día. Y eso es acá en Paraguay. O sea, no me extrañaría que eso ocurra en nuestras sociedades que dicen ser más evolucionados que el nuestro. Digo esto porque ¿eh? Con la política pasa lo mismo acá en Paraguay. Claro, no, lo que pasa es que esa es la sociedad. Fíjense un detalle muy importante que yo siempre cuestiono, ¿verdad? La ley del aborto, la ley de matrimonios entre seres humanos del mismo sexo y otras cuestiones que ahora mismo no me vienen en mente, pero que también va apareciendo en la sociedad. No es una cuestión fortuita, no es que a alguien se le ocurre, a ver, vamos a aprobar el matrimonio entre el mismo sexo, o vamos a aprobar el aborto. No es así. Hay que entender que las leyes son reflejo de lo que es la sociedad. Es decir, que si a vos no te gusta una ley que se va a promulgar, vos tenés que ir a manifestarte en contra de eso. Cosa que la sociedad paraguaya en particular no hace. Se aprueba nomás, dentro de poco se va a aprobar de que el caballo del presidente va a ser el senador de la República. No sé, una cosa así, ¿verdad? Y nadie va a decir nada. Y eso es el reflejo de lo que es la sociedad. Y eso es muy importante ser consciente. Pero el Paraguay lo es socialmente muy tibio. Le voy a decir por qué no. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron en la independencia del Paraguay? No murió ninguna persona. Muy bien. Y si mal no recuerdo, en la historia nunca yo leí en ningún país que la independencia sea de mutuo acuerdo. Siempre murieron gente. Siempre. Menos en el Paraguay. La dictadura, para ser derrocada, se perdieron 110 personas. ¿Sí? Con eso que no quiere decir que hay que matarle a la gente, sino lo que llama la atención nomás es que nosotros no somos muy radicales, los paraguayos. No, presidente, voy, no sé qué cosa. En otros países, hace como 10 años atrás, en la Argentina, suspendieron las clases los maestros. Los maestros dijeron, vamos a suspender 2 días de clase. No, no, no me acuerdo del motivo, pero fue una cosa así, como un antojo lento. ¿Saben qué hicieron los niños? Los niños salieron a la calle. Adivinen qué va a pasar si acá los maestros dicen, vamos a suspender las clases 2 días. ¿Qué va a pasar acá? A ver. Corta la farra, ¿ya? Y 2 días de vacación.
Ven que la diferencia que hay entre uno y otra sociedad. Con eso no quiero decir que uno sea mejor que otro, sino estoy nomás señalando de que nuestra sociedad es bastante diferente que el resto. Para bien o para mal. ¿Está? Bien, sigamos. Es decir que la trama genética que existe para la evolución justamente es que los genes no pueden combinarse. Ese es uno de los dramas. Bien, entonces la evolución molecular a partir del dominio ancestral del tipo de inmunoglobulina ha generado 3 tipos de variantes. Dominio del tipo B, variable, se parecen al dominio variable de la inmunoglobulina. Y dominio del tipo C, que sería constante, su prototipo es el dominio constante de la inmunoglobulina, y C2 sería uno intermedio entre la variante y la constante. Son muy abundantes los ejemplos de proteínas codificadas por miembros de esta superfamilia. Por ejemplo, las cadenas H y la L de la inmunoglobulina, cadenas de la inmunoglobulina alfa y beta del complejo BCR, cadena del receptor del linfocito T, cadena del G del complejo CDE, CD3, que acompañan al receptor del linfocito T, la beta inmunomicroglobulina que forman parte de la... Fíjense que estas microglobulinas, después ahora cuando sean ustedes médicos de verdad, van a buscar ya sea en sangre o en orina de pacientes. De eso estamos hablando. ¿Y de dónde estamos? O sea, estamos mencionando cosas que más adelante van a ser para diagnóstico. Bien. Bien. No, historia no va a salir en la segunda, parcial. Esos son comentarios que forman parte de la formación de todas las personas. O sea, es importante escuchar siempre las versiones, de tal manera que, bueno, mi estilo, no sé si todos los profesores son así, creo que la mayoría son así. No es solamente dar información sobre el tema en el particular, porque ustedes van a ser personas, o sea, no van a ser así tipo computadora que van a meter información en su cabeza y tú en consecuencia hacer solamente eso. Ustedes a la larga van a ser personas. Es decir, que la formación debe ser integral, no solamente la parte informativa. Eso nomás. Bien. Otros que son propias de las proteínas que son CD2, CD4, CD8, CD28 de los linfocitos T. Y receptores poliinmunoglobulina de su versión recortada del componente de inmunoglobulinas de A. Varias moléculas de adhesión, como BCAM, ICAM y todos. Y todos los factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Factor de proliferación plaquetaria. Hay varias hipótesis que se han lanzado desde que ya los invertebrados, al menos de los artrópodos, poseen moléculas de adhesión celular con dominio del tipo de inmunoglobulina. ¿Por qué esto llama la atención? Porque los artrópodos, porque son seres muy sencillos, no son tan complejos como los seres superiores, como los animales, como nosotros, los humanos. Por eso que llama la atención, ¿verdad? Probablemente los primitivos vertebrados se produjeron repetidas duplicaciones y diversificaciones evolutivas del gen ancestral, de modo que la selección natural encontró una nueva utilidad en alguna de las moléculas. Esto sería en el caso de la evolución genética.
La evolución genética de un mismo organismo está incluido dentro de lo que sería la adaptabilidad. Bien. Un rasgo muy común de todas estas proteínas, incluidas las inmunoglobulinas, es que al igual que las proteínas primitivas ya existentes en invertebrados, son capaces de facilitar interacciones y contactos entre proteínas ancladas a membranas de distintas células. Esa sería la particularidad. Y una reminiscencia de su papel original como molécula de adhesión celular. Como por ejemplo, entre los distintos miembros de las proteínas o dominio de estas superfamilias tenemos algunas que ya vimos y otras serán tratados más adelante, como ser el complejo mayor de histocompatibilidad y toda esa historia. Entonces tenemos la parte variable de la inmunoglobulina, cadena pesada, y variable de la inmunoglobulina, cadena liviana, pero de la porción variable. Acá tenemos cadena pesada de la porción constante y cadena liviana de la porción constante también. O podemos tener porción cadena pesada C3 y porción cadena pesada C3. Entonces sería una combinación. Bien. Y así sucesivamente se van combinando las diferentes porciones de las proteínas. ¿Cómo se interaccionan las proteínas, mejor dicho, las inmunoglobulinas y los anticuerpos? Vamos a ver un poco el tema de los antígenos, epítopos, son los determinantes antigénicos, aptenos y conjugados, apteno portador, por ejemplo, el experimento de Landestein, que muestra el papel clave de la configuración global del apteno. Lo que reconoce al anticuerpo es la nube tridimensional de la capa externa de los electrones del apteno. Eso sería lo que hizo Landestein, que es un capo. Porque hay que entender que en esa época no había los recursos tecnológicos que hay hoy en día. O sea, todo era presunciones y demostraciones, experimentos. Para llegar a eso era bastante complicado. Bien. Los anticuerpos. El sitio de unión con el antígeno está formado por el conjunto de las 6 CDR, receptor del cluster discrimination, y este conjunto interacciona con el epítopo y lo que se denomina parátopo. Sería lo contrario, o sea que donde se une la inmunoglobulina con el antígeno es el epítopo con el parátopo. Sería así, ¿verdad? Son dominios que se complementan. Bien. En el caso de la cristalografía de rayos X demuestra la complementariedad del tipo llave cerradura entre el parátopo y el epítopo, que es lo que decíamos un poco. O sea, eso es lo que se comprobó con los rayos X. La flexibilidad en la unión puede darse un ajuste inducido en un receptor de CD al unirse al correspondiente grupo químico del epítopo, permitiendo un mejor encaje molecular entre ambos. Esto es muy similar a lo que hablábamos en enzimología, en bioquímica. O sea, todo lo que está aquí dan bioquímica también. Bueno, ¿se acuerdan de los modelos de enzimas versus, ¿cómo se llama esto? Sustrato. Muy bien. Entonces, esto es muy similar, ¿verdad? O sea, tiene que haber un encaje o un encastre y tiene que encajar perfectamente y tiene que estar bien unido para que esto tenga un efecto positivo, ¿verdad? O sea que no es que tipo tú caes, le toca y ya está. No se trata de eso. Se trata que tiene que haber. Por eso que se acuerda que habíamos hablado de diferentes moléculas de adhesión que tienen a las células y la inmunoglobulina y el antígeno anticuerpo.
algunas características físico-químicas implicadas en la unión de antígeno-anticuerpo, que la unión de antígeno-anticuerpo es una interacción reversible en la que solo intervienen enlaces no covalentes entre el epítopo del antígeno y la CDR de la pareja, de la variable de la cadena pesada y cadena liviana del anticuerpo, que se llama parátopo, ¿sí? En general. Las fuerzas implicadas son, en la unión antígeno, afinidad y avidez. Son dos situaciones que hay que ver. Aunque ustedes no lo crean, estas dos características físico-químicas, tanto la afinidad como la avidez, son lo que se miden cuando uno va a hacer una prueba de la efectividad de las inmunoglobulinas presentes en el organismo del paciente. Es decir, que un paciente puede tener inmunoglobulina presente, o sea, dan positivo a esa inmunoglobulina, pero son inefectivas por la pérdida de la afinidad o la avidez. O sea, dos caracteres físico-químicos son muy importantes. Bien. Los enlaces no covalentes son dependientes de la inversa de la distancia entre los grupos químicos implicados. O sea que eso sería las no covalentes, porque los covalentes son directamente proporcionales. Las no covalentes como puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, o enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals y enlaces hidrofóbicos. Estos son las fuerzas que participan y que no son covalentes. No son fuerzas covalentes. La clave de la unión está en la complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo, y si esta es buena, se produce la exclusión del agua, lo que permite un acercamiento estrecho entre epítopo y parátopo. ¿Quién era el que tenía epítopo? El antígeno. El antígeno no es El antígeno. ¿Y parátopo? el anticuerpo. El anticuerpo. Muy bien. Eso, Peña atendemos y no empezó entre sueño lento, pero Peña atender. Bien. La afinidad. ¿Se acuerdan qué es lo que era la afinidad? Bueno, si se acuerdan es fácil. Entonces la afinidad entonces es otro factor muy importante. Por ejemplo, cuando usamos un anticuerpo monoclonal por un epítopo H, es la suma de todas las fuerzas atractivas y repulsivas entre un sitio de unión de ese anticuerpo y el correspondiente epítopo. Y eso entonces se puede definir a través de la correspondiente constante de equilibrio, que sería la segunda ley que es una ecuación común. Esta es una ecuación muy común. Esto sería la demostración matemática de si hay mayor afinidad o menor afinidad. Eso nomás. ¿Qué cosa que no le voy a preguntar esto? Ahora sí, el concepto de afinidad y la importancia de la afinidad sí es importante. Es decir que la fuerza de repulsión y atracción define, el conjunto, define la afinidad. Por ejemplo, si hay más repulsión que atracción, sería como, sabes que yo no te aguanto, pero andate a sentarte a otro lado, ¿verdad? Una cosa así. Y si hay más atracción que repulsión, porque evidentemente no puede haber una atracción puramente, así que, como decir, sabes que yo te amo y te quiero mucho y no sé qué historia, ¿verdad? Eso no es posible. Bien. La avidez es la fuerza con la que el anticuerpo multivalente se une a un antígeno multivalente. ¿Qué quiere decir multivalente? O polivalente también suele utilizarse. ¿Cuál sería su sinónimo?
No, multivalente o polivalente. Ven que hay, por ejemplo, vacunas polivalentes. ¿Habrán escuchado ustedes? Y se acuerdan que un antígeno tenía varios epítopos. ¿Se acuerdan? Y esos epítopos, cada epítopo sería como una valencia. Lo que significaría que un epítopo puede tener varios, mejor dicho, un antígeno puede tener varios epítopos con las mismas características. Es decir, que si viene un anticuerpo multivalente, puede unirse a todo eso. ¿Se entiende, verdad? Y a eso es lo que conocemos como avidez, de ávido, de tener, ¿verdad? Bien. Aunque depende de las afinidades individuales de cada uno de los determinantes individuales de ese antígeno, el epítopo, su valor es mucho mayor que la suma de las afinidades. Lo mismísimo que lo que decíamos en cuanto a las fuerzas implicadas. Por otro lado, hay que considerar que los antígenos naturales suelen tener más de un tipo de determinantes antigénicos, que es lo que siempre sosteníamos. Cuando un antígeno de este tipo entra en un individuo, este produce un antisuero o un anticuerpo que presenta varios tipos de anticuerpos, cada uno de ellos dirigido a tipos diferentes de determinantes antigénicos del antígeno original. Es decir, un antígeno que tiene varios epítopos, cada epítopo puede generar un tipo de inmunoglobulina. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. En el tema en el caso del COVID, que habíamos hablado ya de que en realidad el planteamiento que se hizo fue, desde mi punto de vista, erróneo, al pensar que solamente las inmunoglobulinas podían neutralizar al COVID. Entonces solamente se planteaba como que si el COVID podía producir anticuerpos, y luego si estos anticuerpos eran efectivos contra los antígenos del COVID, o sea, que se había descubierto, por ejemplo, que personas que sobrevivieron al COVID, que desarrollaban inmunoglobulina. Eso ya se había descubierto más o menos en el tercer mes, cuarto mes de la aparición del virus. ¿Cuál era la interrogante ahí? Y la interrogante era si estos anticuerpos eran ávidos para los antígenos del COVID. Una pregunta. Otra pregunta era si eran estables. No es que se deshacían todo al mes. Luego se descubrió que hasta 60 o 70 días seguían presentes y tenían la misma estabilidad. O sea, luego se propuso, por ejemplo, de que el tratamiento se haga con el suero del paciente convaleciente, o sea, que el paciente que se recuperó del COVID. Todo eso se probó, ¿verdad? O sea, acá en el Paraguay por lo menos no se llegó a probar así, por lo menos oficialmente, pero en la Argentina sí. Y algunos sostenían que era eficiente, otros decían que no, otros decían que daba lo mismo. O sea que era así como la ivermectina y versus antivirales. ¿Se acuerdan lo que era eso, verdad? Algunos se tomaban la ivermectina como caramelo, porque decía que eso es lo que les salvó a algunos, ¿verdad? En contrapartida hay gente que no tomaba la ivermectina, igual se salvaron. O sea que al final la conclusión no se tuvo nunca. A pesar de que el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
estaba investigando y todavía no sacaron sus conclusiones hasta hoy día. No creo que ya saquen a esta altura, ¿verdad? Porque ya va para más la COVID. O sea, no país, pero que no tienen la misma, el mismo efecto que al comienzo. Bien. Los factores que contribuyen a la avidez del antisuero son complejos, pero uno muy interesante es la derivada de la multivalencia del antígeno. Es decir, que la fuerza de unión de un antígeno complejo multivalente a varios tipos de anticuerpos es mucho mayor que la suma aritmética de las fuerzas de unión de cada anticuerpo. Esto en el caso de que un antígeno tenga varios epítopos diferentes y que puedan producir anticuerpos diferentes para el mismo antígeno. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Esto que estoy comentando es considerando de que un antígeno tiene varios epítopos y cada epítopo es diferente. Es decir, que epítopo 1 produce un anticuerpo 1, epítopo 2, anticuerpo 2, y así sucesivamente. Sin embargo, todos los anticuerpos atacan, por decirlo así, o se adhieren al antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces la avidez refleja mejor la situación fisiológica, pero la afinidad nos caracteriza lo que ocurre en cada tipo de anticuerpo concreto en su interacción con el epítopo. En términos genéricos, lo que vamos a notar, si nosotros hacemos un estudio de inmunoglobulina en un paciente con un antígeno presente, lo que vamos a encontrar es que como un solo tipo, IgM o IgG. Pero puede ser que los subtipos estén presentes y que eso da mayor probabilidad, eso sería la avidez, a que la situación mejore más rápidamente. Eso sería la avidez en general. Bien. La cinética de los antígenos anticuerpos, que sería de con qué velocidad se pueden unir. Bien, parece que existe indicio de que durante la maduración de la respuesta humoral de producción de anticuerpos se produce no solo una selección de anticuerpos con mayor afinidad, que sería la selección termodinámica. O sea, si hay mayor afinidad, también hay sino también son más rápidos, o sea que hay una selección cinética. Es decir, que al haber mayor afinidad y mayor avidez, evidentemente la velocidad de unión entre antígeno y anticuerpo va a ser mucho mayor, mucho más, más efectivo y más rápido. Entonces, existen varias uniones polifuncionales. Puede darse el caso, por ejemplo, una misma molécula de anticuerpo pueda ser complementaria de varios determinantes antigénicos distintos. Eso no quiere decir que sea inespecífico, sino estamos hablando de que si tiene varios epítopos, y esos epítopos, bueno, va a tener mayor avidez. Así de sencillo. En este caso, la unión de cada epítopo del anticuerpo es competitiva, aunque existen lugares distintos para cada epítopo dentro del parátopo del anticuerpo. Es decir, que eso sería si pudiera unirse en diferentes posiciones, por decirlo así. Por ejemplo, cuando inducimos una respuesta humoral frente a antígeno A, se produce una población de anticuerpos polifuncionales que tienen en común el tener un sitio para A, aunque dicha población se dan en subpoblaciones que además podrían reconocer parte de otro antígeno.
pero que tiene que ser muy similar al epítopo de A. No es que sean diferentes, tiene que ser muy similares. Entonces la reactividad neta del anticuerpo es alta frente a A, que sería el antígeno inductor, pero muy baja frente a los demás antígenos que tienen dominios similares al epítopo del otro antígeno. Bien. Hay diferentes tipos de anticuerpos, como ya sabemos. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Y conforme a los datos que se iban colectando en el transcurso del año y del tiempo, se ha podido diferenciar dos regiones bien claras, que una es la región variable y otra es la región constante de una inmunoglobulina. O sea, cualquier modelo genético que intentara explicar la diversidad y estructura del anticuerpo debía de partir de la difícil situación de conciliar los siguientes datos, que es lo que va a ser complicadito, ¿verdad? Porque si hay variable, ¿qué es lo que le hace variable? Eso sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que un gen va a estar estimulado por un antígeno, el mismo gen, y va a producir secuencias diferentes de aminoácidos y comportarse como región variable? Esa es la pregunta a determinar, ¿verdad? Porque si fuera que un solo estímulo genético pudiera dar la misma secuencia, entonces no tendríamos región variable. Así de sencillo. Y luego esa región variable, o sea, llamaríamos variable teóricamente, pero en realidad no va a ser variable, si va a producir la misma cantidad de aminoácidos, la misma secuencia, mejor dicho. Bien, entonces cada individuo de cada especie de mamífero es capaz de producir una gigantesca diversidad de especificidades de anticuerpos, 100 millones e incluso aún más. Eso es lo que se ha observado, ¿verdad? Puesto que las inmunoglobulinas son proteínas y teniendo en cuenta que el genoma haploide humano contiene orden de 100.000 genes. ¿Saben lo que es haploide, verdad? Saben, muy bien. Entonces no hay problema. Si saben, no hay. Entonces, ¿cómo explicar genéticamente la variedad de tipos de anticuerpos? Esa sería la... Ven que si una secuencia de ácidos nucleicos siempre va a dar la misma secuencia de aminoácidos. Es una cuestión lógica. Si eso fuera cierto, las inmunoglobulinas siempre tendrían la misma secuencia, y si tuviera la misma secuencia solamente podría detectar a un solo tipo de epítopo. Sí, epítopo. Entonces sería un grave problema eso, ¿ya? Bueno, entonces hay que explicar entonces que tanto la cadena H como la cadena L poseen una región N terminal variable y C terminal constante. Eso serían la cadena pesada y la cadena liviana tienen N terminal variable y una región constante. Es decir, que uno sería la constante, por decirlo así de alguna manera, sería como la plantilla de la variable. O sea que sería como la base, la que se queda fijo, la que no va a variar nunca. Y la cadena variable sería la que estaría formándose de diferentes estímulos. Entonces hay que dar cuenta de los isotipos y subclases que presentan las mismas especificidades de epítopos, es decir, distintas regiones de cadena constante pesada, y se asocian con un mismo tipo de región variable pesada. Al principio del siglo existían dos teorías sobre la base de producción de anticuerpos: la teoría de la línea germinal y la teoría de la variación somática.
Según la teoría germinal, el genoma debe contener un enorme repertorio de genes, uno por cada especificidad de anticuerpo. O sea que estamos hablando solamente de anticuerpos, no quiere ver para las otras cosas, ¿verdad? O sea que hay que entender de que un gen o la parte genética, todo en su extendido tiene toda la información del organismo, en este caso humano, ¿verdad? Y si tuviera otra vez para cada anticuerpo una especificidad, eso sería interminable. O sea, ¿cuántos tipos de antígenos hay? Entonces, hasta cierto punto podríamos encontrar la explicación en esa teoría germinal, pero va a ser siempre incompleto. En el caso de la variación somática, el genoma contendría un número relativamente pequeño de genes de anticuerpos que, que por mecanismos mutacionales y o recombinativos generarían el repertorio completo del anticuerpo del individuo. Esa sería una otra posibilidad. Entonces, como ambas teorías se toparon con problemas. Por ejemplo, ¿cómo explicar que en una misma cadena exista una porción constante mientras que en la otra porción sea muy variable? Esa es la cuestión germinal, sería imposible de explicar. La teoría germinal no puede aportar ningún mecanismo evolutivo para explicar esto. Y los partidarios de la variación somática no podrían aportar ningún mecanismo genético que explique que una parte de las proteínas sufra mutación y las otras no sufra y la otra sí. Eso sería otro. Además, ¿cómo explicar un mismo tipo de región variable pesada, de cadena pesada, se asocia con otros varios tipos de porciones constantes de cadena pesada responsables de los isotipos y subclases? Esas son las preguntas clave que habría que resolver, que ninguna de las dos teorías en forma independiente no puede explicar. Entonces aparecieron estos genios de su época. Yo siempre le valoro muchísimo a las personas que con recursos muy limitados hayan llegado a conclusiones muy importantes en la sociedad, o sea, en el mundo científico. La sociedad científica evolucionaron con muy pocos recursos. Ustedes ahora mismo seguramente se quejan de que no se apoya. Y sí, en realidad es difícil de establecer un padre, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, y sí, desde ese punto de vista podría ser, pero si nos retrotraemos un poco más, antes de Newton, era mucho más, no sé, imagínate vos que en la antigua Roma o en Grecia, los filósofos pensaban que el hierro al dejar en el sol y bajo la lluvia aumentaban de peso por la incorporación de un espíritu. Estamos hablando de que eh, cualquiera de nosotros sabe, ¿verdad? Que vos dejas en el sol y la lluvia un trozo de hierro y que vos pesás y tiene, por decir así, 20 gramos y después de la lluvia y el sol podría tener 22 gramos, una cosa así. O sea, aumentó 2 gramos más. Y pensar que eso es un espíritu, por ejemplo. Bueno, vamos a decir que era medio loco, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia que tiene esa observación? Que se dieron cuenta que varía de peso. Ahora la explicación no lo tenían. Hoy en día es fácil entender que se oxidó, ¿verdad? Y nada más. Pero hoy en día, estamos hablando de casi más de 2000 años.
Entonces, siempre, por eso yo decía que es difícil establecer como un parámetro de decir de dónde empezó todo eso. Pero, sí, para los grandes avances que se tuvo, podría ser Newton, ¿verdad? Pero hay que entender que Newton tuvo una base también de otros que no son tan conocidos. Y bueno, y así sucesivamente. Por eso siempre va a haber una discusión muy, muy profunda referente al tema de la paternidad de los avances científicos. Y luego está por área de ciencia, ¿verdad? La química, la física, la matemática, la astronomía, ¿verdad? Un montón de situaciones que se complementan todos. Bien. Entonces estos autores propusieron un modelo bastante ingenioso, que cada cadena, ya sea pesada o liviana, de inmunoglobulina está constituida por la codificación de dos tipos diferentes de genes, uno para la región variable y otro para la porción constante. Estos genes estarían separados en la línea germinal, pero se unirían durante el desarrollo de los linfocitos B para constituir un mensaje continuo responsable de la producción de la cadena completa correspondiente. Esta teoría de Dreyer y Bennett se parece a la de la variación somática. Además, en la línea germinal existirían cientos de miles de genes codificadores de regiones variables y unos pocos genes para las regiones. Y esto se parece a la teoría de la línea germinal. Es decir, que Dreyer y Bennett, por eso es lo que yo decía, ven que las dos teorías por separado parecían irracionales, hasta irracionales, ¿verdad? Porque solamente explicaría parcialmente una posición. Y estos Dreyer y Bennett propusieron las dos cosas. Y que es lo más probable que sea lo más cierto, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que la germinal, ¿se entiende cuando digo germinal, verdad? ¿O no? ¿Se entiende? Muy bien. Porque está visto, está demostrado que los linfocitos, si bien maduran genéticamente, son, ¿cómo se llama? Inmaduros desde el punto de vista inmunológico. O sea que no es que ya traen un montón de inmunoglobulinas y que lanzan nomás al exterior, sino que van evolucionando desde el punto de vista genético y están preparados para liberar diferentes. O sea, se combina la parte germinal, que es cuando nacen las células, en este caso B, células B, y la parte somática, que es la parte de la maduración. Es decir, que cuando maduran genéticamente, inmunológicamente, tienen ya la capacidad de combinar estas cadenas pesadas, variables y constantes. Eso es lo que ocurre en realidad. Y por ese motivo tenemos diferentes, diferentes tipos de inmunoglobulina para diferentes antígenos, ¿cierto? Bien. Estas ideas eran demasiado heterodoxas para su tiempo, o sea que bastante revolucionaria sería la palabra correcta. Ténganse en cuenta que a mediados del año 60 se estaba desentrañando el código genético y todos los datos experimentales apoyaban el dogma de que un gen solo puede codificar una proteína. Claro, ese era todo un tema. Y la comunidad científica de la época rechazó en su mayoría la loca idea de Dreyer y Bennett. La demostración de la teoría de Dreyer y Bennett tardó 10 años. Una vez que la técnica de la recién nacida ingeniería genética permitió disponer la herramienta como purificación de ARN, enzima. Fíjense un detalle que es muy importante también, que esto es lo que
lo que se cuestionaba cuando aparecieron las primeras vacunas contra el COVID, que casi todas las demostraciones tardaban más de 10 años. O sea, el desarrollo de la vacuna para la viruela, por ejemplo, tardó 10 años. Y de repente viene una vacuna contra el COVID que se desarrolló en 8 meses. Entonces, eso también tuvo, pero bueno, está claro, está clarísimo, ¿verdad? La diferencia de la tecnología o la biotecnología que hay ahora y la que había antes en los años 60, ¿verdad? Clarísimo está eso que... Bien. Bueno, de hecho la realidad que ha quedado al descubierto supera la fantasía. Y de estos autores, porque antes se creía que eran locos, entonces ahora ya se ha visto que aunque su idea genérica era correcta, existen varios mecanismos genéticos en la base de la diversidad de los anticuerpos. Por ejemplo, múltiples genes en línea germinal, determinantes de regiones variables, mutaciones somáticas en las regiones génicas, variables, recombinación entre distintos genes variables, lo que genera aún mayor diversidad. Es decir, si no ocurriera este fenómeno, nosotros tendríamos muy limitados tipos de detección de antígenos por las inmunoglobulinas. O sea que tendríamos, por decir así, no sé, 10.000 inmunoglobulinas que puedan, o sea, 10.000 antígenos que pueden generar 10.000 inmunoglobulinas, más o menos así. Y esto no es así. Nosotros tenemos infinidad de antígenos que pueden desarrollar. Entonces, Susumu Tonegawa y su equipo aportaron la prueba definitiva en el año 76 de lo que acabamos de decir, por medio de una serie de experimentos clásicos que hicieron uso de la herramienta citada ya en biología molecular. Ese es otro esquema también que sucedía en estos últimos tiempos. Habrán escuchado ustedes que los laboratorios de biología molecular, hasta antes del COVID, no se utilizaba para diagnóstico. ¿Habrán escuchado ustedes en ese tiempo, ¿verdad? Y sí, es cierto, hasta antes del COVID no se utilizaba para diagnóstico. Lo que se utilizaba era generalmente para confirmar la presencia o la ausencia o de un gen o un RNA en un líquido o lo que sea. Pero solamente se utilizaba con fines de mejorar el tratamiento o la prevención posterior pero nunca para el tratamiento propiamente dicho, de inicio, como es el... Sí, son bastante caros, sí. O sea, bastante caros, pero no solamente por eso, sino resulta que, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Lo que se detecta son dominios. No es que nosotros estudiamos cuando hacemos la prueba del COVID, no es que agarramos el RNA completo del COVID y lo lavamos completo así, sino son dominios que se van detectando, ¿verdad? Como mínimo se detecta 3 dominios. Y ya se dice que existe el RNA del COVID. En ese caso, si es que se detecta esos dominios. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Ustedes saben, ¿verdad? Que se habrán dado cuenta que existen dominios similares que no sean propios en este caso que hablamos del COVID, ¿verdad? Quiere decir que si se detecta otros RNA que contengan el mismo dominio, podría darnos falso negativo. Bueno, y eso sería entonces eso es lo que pretenden explicar algunos detractores del método de diagnóstico del COVID, que dice que detecta otros RNA con el mismo dominio y por eso te da positivo y el paciente no está enfermo. ¿Comprenden? Porque muchísimos dieron positivo y
ni estornudaban. Eso sería una de las explicaciones que daban los detractores. Sin embargo, eso es muy difícil, porque para eso se detectan 3 patrones, 3 dominios muy bien definidos. Y si uno de los patrones no coincide, entonces ya se descarta. En algunos casos, son 2 parecidos, o sea, son 2 que dan positivo, reconocible claramente, y el tercero da como dudoso, y entonces el informe habrán escuchado ustedes que dice indeterminado, dice. Es decir que no puedes tener la certeza de que sea el COVID. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Falso positivo es decir, a ver, para que nos entendamos, no. Claro, eso sería un falso positivo. Viste que ustedes ya vieron algún informe del COVID, por ejemplo. Vamos a remitirnos al COVID porque es muy, muy reciente, ¿no? ¿Ya vieron ustedes cómo se informaban la presencia o ausencia del COVID en un material? ¿O no vieron? No vieron. Bien. De hecho que los falsificadores viste que ustedes habrán escuchado que hubieron varios instituciones, laboratorios, lo que sea, que falsificaron para poder pasar al aeropuerto, lo que sea, ¿verdad? ¿Habrán escuchado eso, verdad? Era común eso. Bueno, ¿y cómo se detectaba eso? Fácil era, porque agarraban, hacían una falsificación tan mala, pero que tan mala, que ponía, por ejemplo, COVID positivo. Y el informe oficial se habla de presencia o ausencia de RNA compatible con COVID. Así dice el informe. Es decir, que se detectaron esos dominios, ¿se acuerdan de los dominios que le dije? Del RNA, como mínimo 3. En los últimos tiempos, por cuestiones de tiempo, se buscaba solamente 2. Pero desde un principio se buscaban 3. Entonces, cuando coincidían con el patrón del dominio que se buscaba, se decían que existía la presencia o se detectaron RNA compatible con COVID-19. Y decía COVID-19, no dice COVID nomás. ¿Por qué? Porque el virus del COVID ya existía desde siempre. Es decir, que el COVID-19 es diferente al resto del COVID. Esa es otra cuestión que si ustedes buscan, ¿cómo se llama este desinfectante que es famoso? Lisoform. Vayan al supermercado ahora. Lisoform. Y va a decir, fabricado en 2018. Y dice, elimina esto y COVID, dice. Lo que significa que el virus del COVID siempre existía. Lo que no existía es la variante del COVID-19. Entonces, partiendo de esa teoría, podemos decir de que los COVID tienen que tener secuencias de RNA muy similares al COVID-19. Sin embargo, solamente el COVID-19 producía o desarrollaba algunas patologías o tenía consecuencias graves para la salud. Bien.
Lo que significa otra vez que si yo hago, si yo detecto dominios específicos para el COVID-19, tiene que ser distinto a los otros COVID. Porque si yo busco la misma secuencia del otro COVID, siempre voy a tener falso positivo. O sea que voy a detectar como que está presente, pero que en realidad es el COVID común el que está. Eso sería falso positivo. Y por eso, o sea, cuando se desarrolló el genoma del COVID, se vieron los dominios que son diferentes al COVID común y que son propios del COVID-19. Se reprodujo en el laboratorio esa secuencia y los equipos aceleradores de la polimerasa detectaban solamente a esta secuencia o a esos dominios. No sé si se explica o compliqué más. No, no. Eso sería un falso positivo, ¿cierto? Sí, es probable que se pueda, ¿verdad? Pero eso dependería ya de la especificidad de los reactivos que se utilizan. De hecho, que eso también influye. No es que, no es que todos los reactivos son buenos, por decirlo así. O sea, ahí se empieza a estudiar muy bien la especificidad del reactivo y la sensibilidad, que son dos factores muy importantes para determinar con certeza una patología o la detección de lo que estamos buscando. Ustedes habrán visto, ¿verdad? Que hay laboratorios que cobran, no sé, una misma determinación, 30.000, el otro te cobra 90.000. Y voy a decir, bueno, no sé por qué me cobra medida y nomás en el más barato. Bueno, eso tiene muchas veces sus consecuencias, ¿verdad? Porque el más barato significaría que utilizaría reactivos más baratos. Y lo que probablemente entonces tendríamos falsos positivos o falsos negativos. Es tan grave una que el otro es de igual gravedad. Lo que yo siempre discuto es que el que más plata tiene en el país es el Estado. Y no se justifica que el Estado utilice un reactivo malo. Tiene que invertir en reactivos buenos, sensibles y específicos. De tal manera que lo que uno emite como resultado de un informe sea veraz y oportuno. Eso sería lo ideal. Pero si vamos a usar cualquier reactivo nomás, esa siempre es la pelea, ¿verdad? Porque vos pedís un reactivo bueno y lo primero que te dicen que vos estás queriendo, ¿cómo se llama? Lucrar con el... Al contrario, lo que uno pretende cuando uno busca un reactivo bueno es que el paciente no se le haga todo de balde las cosas. Y luego al final vaya a parar otra vez en el privado y le van a sacar los ojos y todos los intestinos otra vez encima para diagnosticarle su patología. No, eso es lo que yo opino, ¿verdad? Profe, Sí, te escucho. sí, pero eso pasa la mayoría, o sea, muy frecuente es. Piensan que tienen así tipo un convenio con tal laboratorio o algo. Sí, yo a modo de comentario solamente quiero decir de que en mi laboratorio no acepto técnicas que no sean convencionales y aprobadas por la sociedad internacional. Eso de, ¿cómo se llama? Hacer HIV rápido, yo no acepto. O sea, mejor no hacer y ya está.
que hacer y no, no sabe si es cierto o cierto. O sea, no es tan, sí, no es nada confiable. O sea, ustedes van a escuchar ahí, se hace chaga, se hace no sé qué cosa, bla, 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 todo se hace. Pero la forma en que se hace, ni les cuento cómo. Yo eso rechazo todo. Mejor no hacer. Menos mal el director me apoya porque le explico cómo funciona esto y despajo rechazamos. O sea, ¿En qué laboratorio estás, doctor? en el hospital de trauma. Aparte de eso es muy importante entender de que si vos vas a ser el director técnico de un laboratorio, vos sos el responsable de, así como dice su nombre, de las técnicas que se utilizan. O sea, vos no es que solo, no es un nombre así de dibujo, por decirlo así, sino vos sos el responsable de, de las técnicas que se van a utilizar ahí. Y si te van a imponer una técnica que vos no estás de acuerdo, o que vos no aprobás no por una cuestión de capricho, sino porque no cumple los requisitos mínimos de sensibilidad y especificidad, y si amigo, te retiras nomás para la tanto. O sea, el estatus, ¿sí? Bien, bien. A ver, eso va a depender de qué tipo de análisis uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quiere hacer detección de COVID, el más fiable es el PCR. Le vale me van a venir a decir, vamos a hacer antígeno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. En mi hospital no se hace antígeno. Antígeno para COVID. ¿Por qué? Porque no tiene la sensibilidad ni la especificidad para decir que un paciente, si sale positivo, realmente sea positivo. Bueno, si sale negativo, no se sabe si realmente es positivo. Eso sí, categóricos son. Es decir, con esa técnica yo te hago y te digo COVID negativo, una cosa así, ¿verdad? Y en realidad lo que te estoy diciendo es, yo no sé si vos tenés COVID. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Comprendés la idea? Bueno, entonces ahí vos te das cuenta que la técnica tiene mucho que ver con la eficacia de los resultados o de los informes. Y solamente en eso, ya es. Si vamos a hacer, a ver, podemos hacer HIV. Bueno, vamos a hacer HIV. Y vamos a hacer por cromatografía, que es lo más común que hay. O podemos hacer por quimioluminiscencia, que es mucho más caro, pero es mucho más específico y sensible. Es decir, que si yo te hago por cromatografía un HIV y te sale positivo, vos no te imaginas lo que eso implicaría, ¿verdad? O sea, que te digan a vos, tenés HIV positivo. Te cagás en las patas. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Y por cromatografía generalmente tarda 20 minutos. Por quimioluminiscencia tardaría media hora, 40 minutos más o menos. En la cromatografía yo no diría que sean seguros, ¿verdad? Pero la quimioluminiscencia sí. Cro- crom- crom- Cromatografía, sí. Claro, o sea, porque hay una técnica molecular que se llama Western blot, que es para confirmar si la prueba fue positiva o fue falsa positiva o falsa negativa. Se llama Western blot. O sea que tanto la cromatografía como la quimioluminiscencia se usa como screening. Screening se llama cuando vos buscas así tipo, a ver,
miramos ahí entre los alumnos a ver quiénes son rubios, una cosa así. Un ejemplo nomás. O sea, entonces miramos y hay 5 rubios, ya está ya. Luego había sido que esos 5 rubios, 3 luego ya son, ¿cómo se llama esto? Tinte. No son rubios de verdad. Porque yo al mirar nomás eran rubios, pero al final no eran rubios. Entonces para eso se utiliza una técnica que se llamaría en este caso Western Blot. Y ahí se determina que de esos 5 rubios que nosotros decíamos, 2 no son verdaderamente rubios, que no son pintados. Esa sería la explicación más o menos así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con entre el screening? El screening sería la primera prueba. La cromatografía y la quimioluminiscencia. Yo puedo detectar, por ejemplo, con la cromatografía, en vez de detectar 5 rubios, detecto 10. Y de los cuales siguen siendo 3 nomás los que son rubios verdaderos. Y a la quimioluminiscencia, en el peor de los casos, puedo detectar 5 y 2 no son tan rubios. Pero es mucho más seguro. ¿Se entiende la idea? ¿Ven la diferencia que hay? Entre quimioluminiscencia. Sí. Western Blot. Sí. Ahí sí, sí, si eso te dice que sí, es que ya sí. No hay más vuelta atrás. Eso funciona así. Pero en el screening, en la primera prueba que se hace, siempre es importante hacer uno, porque si yo te hago por quimioluminiscencia y te sale positivo, el 100% está confirmado por Western Blot. Sin embargo, con cromatografía, más o menos entre el 60 y 70% se confirma y el resto es falso positivo. O sea que es mucho más. ¿Se entiende la idea, verdad? La mismísima cosa. Bien. Ahora hay una máquina que se llama GeneXpert, que es fácil de detectar tanto tuberculosis como Chaga. Y que es un secuenciador también de ácido nucleico. Sin embargo, existen las pruebas rápidas para, ¿cómo se llama? Para Chagas. O sea que por cromatografía, que es la prueba rápida. Yo no discuto que si estamos allá en Jubañaró y no sé qué historia, que esas pruebas puedan ser válidas. Pero estamos en la capital y vos estás con la tecnología aérea y utilizar esas técnicas para mí es criminal. Vamos a resumir la expresión, ¿verdad? Es criminal porque no refleja. ¿Eh? Y sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en el Chaco allá, hacerle la prueba rápida, no hay problema. Pero acá en pleno siglo XXI, en la capital de la República, hacer eso es criminal, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Creo que no estoy tan equivocado.